Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia del Perú. Esta semana se va a realizar un pequeño repaso para prepararnos a nuestro próximo examen bimestral. Entonces, para eso, presta atención y toma nota de los datos importantes que se te va a brindar, ya que de esos temas va a venir tu examen. En la unidad 1 nosotros vamos a hablar acerca de la guerra contra Chile, también llamada la guerra del guano y el salitre. Un pequeño concepto, a ver, ¿qué podemos decir nosotros acerca de esta guerra? Bueno, la guerra del guano y el salitre fue una guerra financiada por el capitalismo inglés en favor a Chile, para que el Perú pierda sus reservas salitreras y en este caso, y se anule todo proyecto de desarrollo nacional. El proyecto civilista de Manuel Pardo y Lavalle contemplaba la ampliación del aparato productivo basado en la agroexportación minera. Entonces aquí se va a dar un enfrentamiento en este conflicto, en la llamada guerra contra Chile. Se va a dar primero una fase naval. En la fase naval tenemos los famosos combates de Iquique, en donde el Huáscar, dirigido por Grau, va en este caso a inundar a la embarcación La Esmeralda. Luego tenemos el combate de Angamos, donde el Huáscar combatió con la flota chilena, pero sin embargo perdimos. Aquí muere Grau, Diego Ferré, Elías Aguirre y Melitón Rodríguez. Entonces el Huáscar cae en manos de los chilenos. Esta consecuencia de la fase naval viene a ser que Chile se controla absolutamente, es amo y señor del mar. Luego vamos en la fase terrestre. Nosotros en la fase terrestre vamos a hablar del primer desembarco. El primer desembarco que las tropas chilenas van a realizar en nuestro territorio viene a ser en Pisagua, Tarapacá. El chileno Villamil aplastó el puerto y derrotó a los peruanos. Luego en este primer desembarco se va a dar la llamada Batalla de San Francisco y Dolores, donde los chilenos derrotaron al héroe cusqueño Espinar en Tarapacá. Ahora, luego con respecto a esta derrota, ¿qué es lo que va a producirse? Bueno, Chile se va a ocupar de Tarapacá. El presidente Pardo, ¿se acuerdan de Pardo? Se va a Europa, supuestamente a comprar armas, nunca regresa. Piero la va a asumir el gobierno como un dictador, al haber, en ese caso, destituido al presidente Luis Lapuerta, encargado de manejar el Estado luego del viaje de Ignacio Prado. El segundo desembarco, recuerda que el primer desembarco se da en Pisagua, el segundo desembarco se da en Hilo, Moquegua. Aquí se van a dar las batallas de los Ángeles y acciones guerrilleras de Albarracín. La batalla, en este caso, batallas bajo la dirección boliviana de Campero, que era el nuevo presidente de los Estados Unidos, el nuevo presidente de Bolivia, y se produjo la derrota en el Alto de la Alianza o Intiorco. Con ello, la rendición boliviana, que se da el 26 de mayo de 1888, el chileno Pedro Lagos masacró con abrumadora mayoría las tropas de hipertrechos a las guarniciones peruanas de Bolognesi en Arica. Entonces aquí nosotros perdimos. Incluso hay una frase del general Baquedano quien va a ordenar a sus soldados e indica, hoy día no hay prisioneros. Se quiere decir, como se ve ahí en nuestra imagen de nuestra diapositiva, los chilenos van a matar a pesar de que había muchos peruanos que se habían rendido y ya no querían seguir enfrentándose. Entonces, por orden de su general, tenían que matar a todos. Luego, después de esta batalla, se da la ocupación de Lima. Los invasores chilenos vencieron en San Juan y Miraflores, incendiaron Chorrillos, convirtieron en un fracaso la estrategia de reductos que implementó Piero, quien al ver los resultados dejó Lima, otro presidente que nos abandona. La presidencia va a recaer en García Calderón, elegido por los civilistas en Magdalena, negándose a entregar nuestros territorios. Luego de ello se va a realizar lo que viene a ser la campaña de la Breña, donde los campesinos y demás sectores populares se van a enfrentar a estos invasores a través de las guerrillas o montoneros dirigidos por el brujo de los Andes llamado Andrés Avelino Cáceres. Vencieron a los chilenos en Malcavalle, Concepción y Pucará, hecho que molestó a los conservadores hacendados, quienes prefirieron mil veces el triunfo de los chilenos que en vez de Cáceres con sus montoneros. Como consecuencia, ¿qué es lo que trajo? La economía peruana quedó devastada, en bancarrota, los campos quemados y abandonados, los hacendados, sin preocuparles su traición, se aferraron al poder y lograron controlar el Estado durante varias décadas. Para ello se van a empezar
a tomar alianzas con las llamadas potencias imperialistas que financió la invasión chilena, es decir, con Inglaterra. Entonces el Perú va a perder la rica zona de Tarapacá, la provincia de Tacna y Arica, van a pasar a manos de Chile, supuestamente tendría que ser por 10 años, plebiscito de 10 años, pero esto se va a empezar a extender mucho más tiempo. El imperialismo británico se benefició con la riqueza minera de nuestras tierras, tanto de Perú como también las de Bolivia. Y se da por concluida esta guerra del salitre. Nuestro segundo tema viene a ser, en este caso, el segundo militarismo o reconstrucción nacional. Es un periodo de nuestra historia que corresponde entre 1883 a 1895. Se siguió a la Guerra del Guano y del Salitre. En este periodo se intentó la llamada reconstrucción del aparato productivo de nuestro país, pero el resultado fue mayor dependencia del capitalismo inglés mediante la firma del contrato Grace. Aquí tenemos el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que forma uno de los presidentes que forman parte de esta llamada reconstrucción nacional o segundo militarismo. Cáceres con su partido constitucional, ¿qué hechos importantes se van a dar? Por ejemplo, los chilenos, como ya habíamos estudiado, se aseguraron de arrasar el Perú y privarle de los recursos naturales e inutilizar los puertos e industrias para evitar que resurja. A esta situación, Cáceres, con el respaldo político de su partido, el Partido Constitucional, y de los civilistas, y también algunos oligarcas, va a tratar de ver de cómo poder recuperar o que el Perú otra vez vuelva a resurgir en cuanto a su aparato económico. Es por ello que él va a concebir o va a firmar un tratado con el capital extranjero inglés. ¿Cómo se llama ese tratado? Se llama el llamado tratado o el contrato Grace, quien nosotros en este contrato vamos a nosotros a ceder a la compañía inglesa por 66 años nuestros ferrocarriles, así como la concesión de tierras, minas, navegaciones lacustres e incluso vamos a entregarnos nuestro guano. Este contrato Gates representó la total sumisión y dependencia del capital inglés, así como la apertura para la intervención extranjera directa. Y a cambio, ¿qué es lo que iba a hacer Grace? Bueno, Grace nos iba a dar dinero para nosotros poder en este caso reinvertir y levantar nuestro aparato económico de nuestro país. Ya no se vayan a olvidar eso. Ahora, otros presidentes que forman parte de este segundo militarismo tenemos a Miguel Iglesias, que es el primer presidente militar. ¿Qué es lo que se va a dar en el gobierno de Miguel Iglesias? Se va a dar el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la orolla. Luego tenemos al presidente, bueno, Cáceres, que ya hablamos con Cáceres, que firmó el contrato Grace. Tenemos también al presidente Remigio Morales Bermúdez. Durante su gobierno se va a culminar el plazo de los 10 años para el plebiscito de Tacna y Arica. Y sobre todo, una de las leyes más importantes que él va a promulgar viene a ser la ley en este caso, la ley de habeas corpus, que fue en este caso, entró en vigencia en el año de 1893. Luego tenemos un segundo gobierno de Cáceres, donde no va a llegar a concluir su periodo de gobierno, ya que va a ser destituido por Piérola, quien se va a unir con el Partido Civil, considerando que las elecciones de Cáceres fueron un fraude. En la unidad 3 nosotros vamos a hablar acerca del gobierno de Piérola. Recuerda que el gobierno de Piérola va a sentar las bases de la República Aristocrática, término que fue acuñado por Jorge Basadre. Dicho periodo estuvo significado por el apogeo de la oligarquía civilista. Entre las obras y hechos que va a desarrollar Piérola, bueno, tenemos que va en este caso a desarrollar una política económica acertada. Buscó hacer que la nación sacrificara sus necesidades con sus propios recursos. Sin duda, en este aspecto, va a acudir también a medios extranjeros, es decir, sin recurrir a empréstitos o al aumento de los impuestos, Piérola va a hacer que el Perú resurja y se vuelva moderno, con un desarrollo económico sano. Los peruanos tenían que aprender la lección que había dejado la bonanza del guano, o sea, la época donde teníamos dinero. Estableció los patrones de desarrollo en nuestro país. Va a promulgar una serie de obras como la creación de la Sociedad Recaudadora de Impuestos, una especie, así como la SUNAT en la actualidad, el llamado estanco de la sal, va a elevar el impuesto de la sal
con el propósito de crear fondos necesarios para rescatar Tacna y Arica. Se va a crear la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y se crea también la Sociedad Nacional de Minería. Entonces ellos vienen a ser las principales obras que se dieron durante el gobierno de Pierla. Y no tenemos que olvidar que también se va a promulgar la circulación de la libra peruana de oro, debido a que la moneda de plata en nuestro país había perdido el valor. Seguimos. En la unidad 4 tenemos lo que viene a ser la República Aristocrática. ¿Qué es la República Aristocrática? Fue un periodo de nuestra historia republicana caracterizado por el gobierno de una oligarquía cuyo poder económico se fundamentaba en la agroexportación y el control de extensas áreas de cultivo. Esa oligarquía agroexportadora estaba supeditada al capital inglés y tenía como brazo político al Partido Civil, que controlaba el poder ejecutivo, legislativo y también el poder judicial. Los gobernantes de esta república aristocrática, yo ya les mencioné, tenemos en este caso a López de Romaña, quien va a estimular la inversión norteamericana minera en la Cerro de Pasco Mining Company. Se va a promulgar los códigos de minería, comercio y aguas, y sobre todo se inicia la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco, y se van a romper relaciones diplomáticas con Chile. Luego tenemos el presidente Manuel Candamo, quien propone un proyecto de construcción de ferrocarriles a través de una legislación especial. No culminó este periodo ya que él tuvo una muerte repentina. Luego tenemos a José Pardo y Barrera. Durante su gobierno se van a dar una serie de movimientos obreros. Se van a producir las movilizaciones de la Federación de Panaderos Estrella del Perú, quienes van a reclamar por primera vez las 8 horas de la jornada laboral. Se crean las escuelas nocturnas y se contribuye en este caso a realizar más, ¿cómo se dice? Se contribuye a la creación o el perfeccionamiento de nuestro ferrocarril La Oroya-Huancayo, y sobre todo se construye la llamada cripta de los héroes. Tenemos luego al primer gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía va a enfrentarse a los pirolistas del Partido Demócrata, quienes se rebelaron y determinaron que su gobierno era un fracaso. Impuso la colonización en la selva. Ante un paro nacional se promulgó la primera ley de accidentes de trabajo. Los problemas limítrofes van a ocurrir con todos nuestros países vecinos, con Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia. Se firmó el tratado Polo Bustamante con el país de Bolivia y Río Branco con el país de Brasil. Tenemos aquí a Billinghurst, el gobierno del Pan Grande. Luego de muchas huelgas de los anarcosindicalistas, se consiguió las 8 horas de jornada laboral solo para trabajadores de muelles y darcelas, pero se reglamentó el derecho de huelga para limitar las protestas ante la ola intensa de huelgas de estos civilistas. Y luego tenemos el gobierno del presidente José Pardo y Barrera, el segundo gobierno. Rompió relaciones con Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial para apoyar a Inglaterra. Se produjo el levantamiento campesino en Puno y sobre todo se dio el arbitraje internacional del asunto de la brea y Pariña, debido a los problemas que se originaba con la IPC, la International Petroleum Company. Se elevaron las exportaciones, se estableció a nivel nacional las 8 horas de trabajo luego de serias protestas de 2 días de paro, y en este tanto va a estallar un golpe de estado de Leguía apoyado por el veterano Andrés Avelino Cáceres. Entonces ahora ya tú sabes en qué gobierno, de qué presidente se inician estas llamadas 8 horas, en el gobierno de José Pardo y Barrera. Entonces ellos son nuestros presidentes más importantes que se dio, que forman parte de esta república aristocrática. Y no olvidar, bueno, aparte tenemos una serie de contextos que se dio, la inmensa cantidad de huelgas por solicitar las 8 horas de trabajo. Se va a dar un movimiento campesino llamado el Rumimaki en contra del abuso de los gamonales, pero fue reprimido este caso de manera sangrienta. El Rumimaki se realiza, Rumimaki en español, que quiere decir mano de piedras, fue realizado en Puno durante el gobierno de Óscar R. Benavides. Esta población reclamaba los abusos de esos gamonales y esto fue reprimido con, como digo, con un terrible hecho sangriento.